cordial saludo. El tema de hoy que voy a tratar es los 6 días creativos del Génesis y el séptimo día de descanso fueron una semana literal. En esta primera parte voy a darle respuesta a esta pregunta. En primer lugar, como podemos ver aquí, muchas personas dicen que si el Dios creador es todopoderoso, pues bien podía haber creado todo nuestro universo, es decir, los 6 días creativos que se mencionan en la Biblia, pues los pudo haber hecho instantáneamente o en 6 días. Y otro punto que se apoyan es en el libro del Éxodo, capítulo 20, donde ellos dicen que ahí se menciona claramente que fueron 6 días de trabajo del Creador y un día de descanso. Antes de entrar en materia, pues animaría a las personas que leyeran por favor el Génesis capítulo 1 para que lean un resumen de las descripciones que se dan allí en cuanto a estos 6 días creativos. Vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, para ir entrando en materia. Dice aquí Moisés, su autor: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás todas tus faenas. Pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. Y el versículo 11: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo descansó. Por ello bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Ahí, como hicimos en esa lectura, podemos notar dos cosas que vamos a analizar acá para mostrar de que si bien Moisés utilizó esa comparación, no puede ser una analogía completa, porque el trabajo del Creador es uno y el tiempo del Creador es otro respecto a lo que hacía día tras día un hebreo, en cuanto a sus faenas agropecuarias principalmente. Podemos ver, por ejemplo, en primer lugar, que en Génesis capítulo 1 el Creador solamente bastaba con decir la palabra. Notemos eso, con solo decirlo bastaba para que su obra se realizara. Y según los que creen en esto de los 6 días y el séptimo descanso que fueron literal, pues el Creador no necesita casi que hacer así. Solamente con decirlo pues se realiza su obra. En caso contrario, un campesino hebreo o cualquier otra actividad que hiciera él, tenía que no solamente decirlo, o sea, voy por ejemplo a cultivar este terreno, voy a hacer esta otra cosa, pero tenía que hacerlo. Si no lo hacía con una labor diaria, completa, minuto tras minuto, su labor no se haría totalmente. Y otra razón es que su trabajo, por muy bien que lo trabajara durante 6 días, no se hacía todo lo que quería hacer. Tenía que seguir haciendo todo lo relacionado con esos 6 días, la semana que seguía y la otra semana consecuentemente. Entonces la proporción aquí no es igual en cuanto al trabajo. Otro punto que leímos ahí fue el tiempo. Es interesante saber que Moisés en el Salmo 90 dijo que un día para el Creador son 1000 años. Vamos a leer lo que también es muy importante acá en la Biblia. En el Salmo 90, versículo 4, Moisés, a quien aquí se le da esa autoría, también dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí en el Salmo 90 podemos ver que él está diciendo que un día son como 1000 años. 1000 años está compuesto de 365.000 días, ya que un año pues más o menos tiene 365 días. Notemos algo entonces aquí que el mismo Moisés nos recalca. Moisés fue el autor del Génesis capítulo 1, fue el autor también del libro del Éxodo, y aquí en el Salmo 94 nos está aclarando que un día para el Creador es muy diferente en tiempo que un día de un ser humano. En este caso le está diciendo esto al pueblo judío. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, que lo pueden leer en sus casas, se puede corroborar también que Pedro no
nos está diciendo que, y basándose en el Salmo 94, que son 1000 años, y lo llama el día del juicio. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, donde se nos dice que se habla acerca del día eterno. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice acá el discípulo Pedro. Recuérdenle por favor leer 2 de Pedro 3:8 para que lean eso. El versículo 3, versículo 18, Pedro nos dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día, no tibra, que lo pueden leer en sus Biblias, y hasta el día de la eternidad. Pedro nos está diciendo que va a haber un día de la eternidad. ¿Cuál es ese día de la eternidad? Este día de la eternidad es el séptimo día de descanso, que todavía no hemos entrado en él. En otras palabras, todavía estamos aún en el sexto día. Estamos en el fin de él, pero estamos todavía en él a la espera de que empiece el día de la eternidad, dentro del cual va a haber un periodo de 1000 años conocido como el día del juicio. El 1000 años que él mismo enuncia acá. Yo los invito por favor a que lean todo el capítulo 3 de 2 de Pedro, muy bueno. Leanlo despacio y van a notar que un día en tiempo es muy pero muy diferente comparado con el día de nosotros como especie humana. Continuando entonces aquí con esta otra pregunta, llegamos entonces a ella que nos dice, Génesis capítulo 1 entonces habla de una semana literal. Sí, es interesante saber que al leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y Génesis capítulo 1, no aparece una palabra hebrea que significa semana. Esta palabra viene del hebreo chaboá, se escribe chaboá. Y el mismo Moisés nos dice que la primera vez que aparece esta palabra hebrea es en Génesis 29, Génesis capítulo 29, versículo 26 al 28. La fuente para corroborar que la primera vez que aparece la palabra semana, ojo, relacionado con 7 días seguidos y actualizándolo a nuestros tiempos es de lunes a domingo, no aparece sino por primera vez en Génesis 27 relacionado con Jacob, mucho tiempo después. Entonces Moisés, haciendo el recorrido, esto nos va dando pistas importantes para mostrarnos de que esos 6 días y el séptimo descanso que él enunció en Éxodo capítulo 28 al 11 no fue una semana literal. Continuando aquí entonces con mi exposición, si en Génesis capítulo 1 apareciera esta palabra chaguá, es decir, una semana literal, en Génesis capítulo 1, Moisés nos estaría dejando sin lugar a ninguna duda de que la palabra semana, compuesta de 7 días seguidos literales, si fue así. Entonces todo lo otro no se podía hablar, como son otros puntos que vamos a hablar, de que no fue una semana literal, sino que fue algo muy diferente. Entonces, complementando todo esto, si nos dirigimos a la carta a los Hebreos por el apóstol Pablo, en los capítulos 3 y 4, él está hablando acerca de que todavía no hemos entrado en el descanso del Creador, o sea, el séptimo día. Por lo tanto, desde que fue creado nuestro planeta Tierra hasta que apareció nuestra especie humana, el apóstol Pablo le está diciendo que todavía no habíamos entrado en el descanso y han transcurrido cientos de años desde ese día hasta acá. Entonces, concluyo, estamos todavía en los finales del sexto día del Señor o del Creador. Entonces, para finalizar esta primera parte y continuar con el otro tema, para los judíos ellos sabían que si bien Moisés les había hablado acerca de 6 días de trabajo y 1 de descanso, no fue una comparación recíproca, fue una comparación con una distancia de todo, pero era para que los judíos supieran que tenían que seguir trabajando, pero también tenían que seguir descansando un día, ya que cuando ellos salieron de Egipto como esclavos, ellos allá trabajaban continuo, no había un día de descanso. Entonces quería dejarles esa enseñanza a ellos y a las posteridades de que nosotros como humanos tenemos
descansar un día. En cambio, el Creador, él no necesita descansar, él lo que necesitaba era cesar de sus obras, porque ya las había hecho en ese tiempo. Vamos a continuar entonces con este segundo punto para enfatizar de que entonces cada día creativo del Génesis capítulo 1 fueron días representativos compuesto de millones y millones de días. Vamos a ir desglosando un poco esto. En primer lugar, cuando leemos el Génesis capítulo 1, Moisés lo que hizo fue resumir diferentes actos creativos y colocarlos a su mínima expresión para que el Génesis capítulo 1 no se extendiera bastante. De hecho, no menciona todos los actos creativos que se registran, por ejemplo, como el alimento para los animales de los océanos. No menciona tampoco las plantas que no producen frutos o frutas, conocidas actualmente como las gimnospermas. Entonces, ¿qué significa un día creativo? Un día creativo se escoge, como lo escogió Moisés, como cabeza de todos los demás días en un título o un versículo, pues engloba así la relación directa de esos días con este día escogido. Como por ejemplo el día del juicio, el que leímos ahorita aquí en el Salmo 90 o en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, o conocido como el día del Señor. Es interesante para ir entendiendo este punto acerca de por qué un día creativo es el representativo de infinidad de días relacionados con ese mismo día. Es por ejemplo el día del juicio. El día del juicio se conoce como el día del Señor. Eso quiere decir de que está compuesto ese día del juicio por 1000 años, y esos 1000 años a su vez están compuestos por 365.000 días. Esto nos indica entonces que el día creativo está relacionado cada día de ese día creativo con ese mismo título. Así como el día, por ejemplo, del juicio. Ese día del juicio está compuesto que el primer día, el día del juicio, y el último día, el 365.000 días, está relacionado directamente con ese día del juicio. Entonces lo que hay que hacer es titularlo, englobarlo en un solo día, o como dice la misma Biblia, colocarlo como un solo versículo. Para entender un poco esto que estoy diciendo, voy a leer brevemente Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, que habla acerca del segundo día, para ir entonces entrando en materia con esto. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que están debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Al firmamento llamó Dios cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. En esta parte podemos ver que lo que hizo Moisés fue resumir, darle un título a este día, y como está compuesto infinidad de días, lo que hace es que cada día del segundo día está relacionado directamente con ese título. Espero no estar ahondando un poco más en esto, dado el tema tan complejo. ¿Qué es un día entonces? Es una unidad de tiempo cronológico básico que sirve para contabilizar tiempos mayores como meses y años. Es interesante, reforzando lo que estoy diciendo acá, que algunos astrónomos han creado lo que se conoce un calendario cósmico. Un calendario cósmico, lo que se hizo fue con el fin de resumir un año de calendario, todo lo que ha pasado en nuestro universo, que tiene por ahí unos 13.800 millones de años. Todo lo que han hecho es resumir en un año todo desde el origen del Big Bang hasta que apareció nuestra especie humana. Ustedes pueden buscar un poco más todo eso en internet o en enciclopedias para que constaten eso. No solamente lo han hecho la ciencia, sino que Moisés lo hizo, porque si Moisés colocara todos los días que han transcurrido creativos, la Biblia sería infinita, y el Génesis capítulo 1 ni siquiera el día de hoy se había acabado de registrar cada acto que se hizo cada día. Entonces el resumen es muy apropiado para todo eso. Aquí entonces lo único que quiero ir concluyendo de este segundo punto es que los 6 días que puso Moisés los puso en orden cronológico, y los puso en números ordinales, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, con el fin de decir que el segundo día fue estrictamente seguido del primer día
y el tercer día fue estrictamente seguido el segundo día. Y los actos creativos ahí aparecieron, tal como está en la historia de nuestro planeta, en ese mismo orden. De hecho, en el segundo video, en su segunda parte, voy a hacer un gráfico para andar más eso. Ya entonces, teniendo esto como base, vamos a seguir al tercer punto. Es interesante saber que la ciencia nos constata que hubo millones de años en nuestro universo. Y entro aquí con esta primera situación en contraposición a esta. Si el creador tuvo el poder para haber creado todo en 6 días, como aseguran estos creacionistas fundamentalistas, pregunto yo, ¿y si también tiene el poder para haber creado todo de una manera evolutiva, que la evolución y nuestro mismo universo con toda esa cantidad de miles de millones de años transcurridos, ¿por qué no lo hizo así también? O sea, esta es una opción, pero considero con todas las evidencias que me registra la Biblia de que nuestro universo tuvo miles de millones de años y la ciencia nos constata eso. Entonces, para mí es más plausible que así fue. En la Biblia podemos hallar referencias en cuanto a decir de que debemos de ser muy razonables, de que debemos de ser abiertos a las cosas y no estar encerrados o fanatizados por algo. Eso me indica que tenemos que estar abiertos a diferentes propuestas. Al analizar, por ejemplo, los diferentes campos de la ciencia como la astronomía, geología, arqueología, antropología, paleontología y otras ramas del saber, vemos que refuerza lo que estamos analizando acá. Por ejemplo, los astrónomos dicen que nuestro universo tiene unos 13.800 millones de años, y eso es muy importante. También los geólogos dicen que nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad y que ha tenido diferentes transformaciones. Los zoólogos han dicho que los mamíferos más modernos, ojo, no los mamíferos más antiguos, sino más modernos, aparecieron en la época del Paleoceno. Eso es una escala geológica de nuestro planeta hace unos 56 millones de años. Y los antropólogos dicen que nuestra especie humana, la Homo sapiens sapiens sapiens, apareció hace más de 200.000 años y en la época del Pleistoceno. Entonces, si esta referencia nos da nuestra especie humana que analiza, que investiga todo, que quiere tener el conocimiento, pues debemos asumir que van por ese camino, y lo más importante es que esto se relaciona con todo lo que hemos hablado. Entonces, ya para concluir, en otro segundo video voy a hacer un gráfico, un diagrama histórico, donde voy a correlacionar los días creativos con nuestra historia universal y geológica. Si te gustó este tema, te invito por favor a que le des like y lo compartas, y como digo, lo más importante es la esencia y no la forma o el maquillaje de las cosas. También en mi libro Alienigénesis ahondo mucho más este tema y le doy más explicación. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención y los invito a otra segunda parte. Gracias.